Todos tenemos una palabra que nos define. La mía siempre ha sido la palabra temerosa. Desde que era niña he sentido una fascinación por el terror. Mi mamá me llevaba a ver obras de teatro para niños con temáticas de vampiros y brujas, pero en conjunto con esa fascinación también existía el miedo a todo lo desconocido. He sido una niña con una gran imaginación. Me encantaba escribir historias, cuentos y todo aquello que me ayudara a escaparme de la realidad y del bullying escolar del que era víctima por ese entonces. Por eso, a finales de los 90, cuando un día escuché en la radio sobre cómo tener sueños lúcidos, mi mente comenzó a planear automáticamente cómo lograrlo. En aquella época no teníamos conexión a internet ni celulares inteligentes que nos ayudaran a descubrir cosas nuevas. Todo pasaba por la radio, la televisión y las revistas. En fin, era otro mundo. Esa noche decidí intentarlo. El locutor de la radio había dicho que debíamos pensar mucho durante todo el día sobre el tema con el que quisiéramos soñar. Yo en ese momento deseaba con todo el alma ver a mi abuela, que había fallecido recientemente. Aunque no logré mi meta, sí comencé a notar poco tiempo después de que lograba darme cuenta de los momentos en los que estaba durmiendo y por consiguiente comencé a controlar mis sueños. Eran experiencias maravillosas en donde podía volar a voluntad, respirar bajo el agua, mover árboles o incluso cuando crecí, logré decapitar zombies con una katana durante toda la noche, haciendo que todo el estrés laboral desapareciera la mañana siguiente. Pero volvamos un poco en el tiempo. En aquellos finales de los años 90 y principios de los 2000, tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Ese temor me paralizaba por completo. Cuando tenía que caminar en un lugar a oscuras, automáticamente podía sentir cómo alguien o algo me seguía y se acercaba cada vez más a mí. Yo terminaba con el pulso acelerado mientras corría por salir de ese lugar. Recuerdo sentir mucha frustración en mi adolescencia porque quería dejar de tener miedo, pero no lo lograba. Esa cosa continuaba persiguiéndome en cada ambiente oscuro en el que me encontraba. Podía sentirlo mirándome desde el umbral de una puerta o arrastrándose en el suelo de mi dormitorio cuando intentaba dormir. Al llegar a los 20 años, decidí contarle de este miedo a mi psicólogo. Me dijo que yo era una onironauta, es decir, una persona que puede tener sueños lúcidos. Me recomendó tratar de usar esa habilidad a mi favor para vencer los miedos que me estaban afectando. Ese miedo que tenés no representa una amenaza real, me dijo el psicólogo. Está en tu cabeza, por eso sería bueno que lo enfrentaras cara a cara en el plano mental. La idea no me pareció descabellada. Si ya antes había soñado con bosques oscuros, zombies y otras criaturas en mis viajes oníricos, ¿por qué no intentarlo? A la noche siguiente apagué todas las luces de la casa, cosa que jamás hacía, y me acomodé en mi cama. Automáticamente el miedo se hizo presente y con él el ser que me perseguía. Sentí dentro de mí cómo se acercaba por el pasillo, caminando lentamente. Poco después entró en la habitación y solo se quedó ahí, mirándome. Aunque mis ojos no lo veían, mi alma lo sentía. Pero en vez de encender la luz, cerré con fuerza los ojos y me escondí debajo de las mantas. Dejé que ese miedo recorriera todo mi cuerpo y traté poco a poco de dejarme ir. Recuerdo haber despertado en una enorme mansión abandonada. Miré por una de las ventanas derruidas y pude ver la luna elevándose sobre las copas de un bosque interminable. Sabía que ese ente estaba en ese lugar, solo tenía que encontrarlo. Caminé por los largos pasillos de esa casona inglesa, alternando mis ojos entre la oscuridad del ambiente y la luz de luna que se filtraba por cada ventana de la galería. ¿Dónde estás?, susurré, y al mirar hacia abajo vi un rastro de gotas de sangre que decidí seguir. Sentí la necesidad de defenderme, así que hice que una daga plateada apareciera en mis manos y bajé a los sótanos por una escalera de piedra en forma de caracol. La escalera desembocó en un pasillo oscuro, casi medieval, lleno de puertas de metal que parecían ser calabozos. Al fondo, una de las puertas estaba entreabierta. Sabía que él estaba ahí.
La daga temblaba en mis manos, pero sabía que era yo quien tenía el control. Al entrar, vi una figura humana sentada en el suelo contra la pared opuesta, levemente iluminada por la luz lunar que se colaba por una diminuta ventana. Se puso de pie e intentó acercarse a mí, pero unas gruesas cadenas con grilletes lo sujetaban al muro de piedra. Me miró con sus ojos rojos encendidos, pero no me dijo nada. Yo me acerqué a él, aunque todos mis sentidos me gritaban que saliera de ahí. Tomé la daga y le hice un corte en el pecho. Un líquido putrefacto y maloliente comenzó a brotar de la herida. El ente me miró con furia. Al parecer no podía hablar. Una sensación de triunfo recorrió todo mi ser. ¿Así que era yo quien controlaba la situación? Ya no tenía que correr. Continué haciendo cortes en el cuerpo de ese ser. Mi daga goteaba y las manos se me llenaron de su sangre inmunda. Corté a lo largo de sus muslos. Hundí la daga en su estómago y la retorcí para provocarle más dolor a mi víctima. Tomé uno de sus pies y con una calma antinatural comencé a cortar uno por uno los dedos. Podía sentir el dolor del ente dentro de mí. Sabía que estaba sufriendo y eso me alentaba aún más a seguir. Le ordené acostarse en el suelo y como si su cuerpo no pudiera obedecerle, lo hizo, en contra de su voluntad. Hundí la punta de la daga en uno de sus ojos y el brillo rojo que emanaba de él se apagó. El hueco se llenó de líquido negro mientras el ente se retorcía tratando de escapar. Una carcajada se me escapó de la garganta. Sabía que era un juego y todo era producto de mi imaginación. Pero la sensación de ser yo quien atormentaba y no al revés, me daba un sentimiento de poder increíble. Me disponía a hacer lo mismo con el otro ojo cuando de pronto una alarma en mi cabeza comenzó a sonar. Abrí los ojos para despertar en mi realidad y ver que el sol se filtraba entre las cortinas. ¿Qué acababa de pasar? Me froté los ojos y miré a mi alrededor buscando algún rastro del sueño. Por supuesto que no había nada. Comencé mi día como hacía mucho que no sucedía, es decir, con optimismo. Durante todo el día me sentí capaz de lograr cualquier cosa. El sueño de la noche anterior no dejaba de repetirse una y otra vez en mi cabeza. Me sentía poderosa. Esa noche repetí el proceso, pero la sensación de sentirme observada no apareció, como si esa cosa hubiese desaparecido. ¿Podría ser que finalmente hubiera vencido a mi miedo? Apagué las luces y traté de concentrarme para intentar tener otro sueño lúcido. Y así fue. En esa ocasión me desperté en una sala llena de máquinas y manchas de aceite de motor en el suelo. Caminé con sigilo en la penumbra del lugar. ¿En dónde me encontraba? Luego de girar varias veces a través de pasillos estrechos, encontré una escalera metálica y subí por lo que parecía ser una escotilla. Asomé mi cabeza con cuidado por el hueco y salí a lo que parecía ser el interior de un enorme buque. Podía escuchar el sonido del mar rompiendo contra el casco del barco. Recorrí todo poco a poco sabiendo que en algún punto me encontraría con el ente, como yo lo llamaba. Esta vez ya no con miedo, sino con ansias de torturarlo, de despedazarlo y hacer con él lo que me viniera en gana. Subí los niveles de la nave hasta llegar a la cubierta y respiré el aire salino del océano en la noche. Había tormenta y los truenos cruzaban el cielo. Y a pesar de que la nave se balanceaba pesadamente al romper con las olas embravecidas, no tuve miedo de caerme al agua, porque sabía que esa tormenta en realidad era un reflejo de mi alma. Ese era mi mundo y yo lo controlaba. Crucé la cubierta hasta llegar a la otra punta y lo vi. El ente estaba atado a una camilla de metal con correas de cuero. Parecía una mesa de quirófano, así que decidí que quería tener instrumental médico, y al mirar hacia mi costado, allí estaba, además de otros objetos. Tomé un enorme anzuelo de pesca y observé cómo éste brillaba en medio de la noche. El ente estaba totalmente recuperado. No parecía tener rastro de las heridas del sueño anterior. Eso era mejor todavía, porque podría tener la oportunidad de divertirme con él nuevamente desde cero. Clavé el anzuelo en medio de su garganta y lo hundí hasta el fondo, como una niña que se divierte con su regalo de Navidad.
Luego tomé un bisturí y con calma comencé a separar el cartílago de sus orejas. No importaba cuánta brutalidad usara. Después de todo, era un sueño. Nada era real, excepto mi nuevo y retorcido deseo de torturar. Con una pinza le estiré la lengua completamente negra y la corté de un solo movimiento. El ente abrió los ojos y me miró con odio, mientras su boca se llenaba de ese líquido hediondo que tenía por sangre. Con una aguja e hilo le cosí los labios cerrándole la boca. Luego, por pura diversión, le cosí los párpados. ¿Y para qué seguir explicando lo que hice? Basta con decir que al terminar el sueño, poco quedaba del ente. Era una masa de carne putrefacta inerte encima de la camilla. Aunque la cabeza yacía tirada a un lado del suelo, yo sabía que él estaba vivo. Intentaba mover lo poco que le quedaba de su brazo izquierdo, pero mi mente lo inmovilizaba. Qué bien se sentía poder sacar mis peores instintos y liberarme de ataduras. Sacar con ese ser toda la ira reprimida de mi vida real. Era casi como hacer una catarsis, y me di cuenta de que el psicólogo tenía razón. Todo estaba en mi mente, y si yo quería, podía vencer lo que fuera gracias a mis sueños lúcidos. Los días pasaron y las sesiones de diversión con el ente continuaban. Era casi como jugar a un videojuego, pero dentro de mi cabeza, o así lo sentía yo. Hasta que ese día llegó. Como cada noche me acosté y me dormí esperando divertirme nuevamente. Esta vez me encontraba en un monasterio o algo por el estilo. Como siempre, recorrí el sitio en la penumbra de la noche buscando la ubicación de mi víctima imaginaria, hasta que encontré la puerta correcta y al entrar, el terror se apoderó de mí. Las cadenas que se suponía que debían sujetar al ente estaban rotas. No podía ser. Se suponía que yo controlaba el sueño. Recuerdo haber pensado, quiero que aparezca encadenado. Pero nada pasó. Entonces, ¿este no era un sueño lúcido? El miedo comenzó a apoderarse de mí como antes. Mi víctima había escapado y sabía que iba a intentar vengarse. Traté de repetir en mi mente, nada es verdad, nada es verdad. Todo está en mi cabeza, quiero despertar ahora. Cerré con fuerza los ojos como siempre que quería despertarme y cuando los abrí, nada. Seguía dentro del monasterio. El terror me invadió y comencé a desandar el camino. Corriendo a través del monasterio para intentar escapar, sabía que él me encontraría en cualquier momento. De pronto vi como una sombra se asomaba por el corredor detrás de mí. Con calma, el ente me estaba cazando. Ahora la presa era yo. Finalmente logré encontrar la enorme puerta de madera para salir de ahí. Sabía que ese camino me llevaría al despertar, pero el ente me paralizó y no pude mover la puerta. Con calma se acercó por detrás y sentí su olor pútrido. Me pasó la lengua por el cuello y noté cómo me raspaba la piel. Sus uñas se clavaron en mis brazos y de pronto aparecí atada sobre un altar de piedra. El ente hundió uno de sus dedos en mi abdomen y me perforó la piel. Mis gritos llenaron la capilla donde nos encontrábamos. Sobre mi cabeza podía ver un enorme Cristo crucificado. La estatua de yeso estaba sucia y le faltaban pedazos. Sentí que en ese mismo estado iba a quedar yo. El ente escuchó mi pensamiento y una risita se le escapó de la garganta. Con una sonrisa comenzó a tirar de mis intestinos y a sacarlos hacia afuera. La histeria se apoderó de mí. No podía ser que un sueño vívido se volviera en contra del soñador. ¿O sí? El dolor me recorría el cuerpo mientras el ente devoraba mis entrañas y se relamía. Luego no se pudo contener más y hundió su cara en mi vientre, arrancándome pedazos de carne con desesperación. El horror fue tal que desperté bañada en sudor, enredada en las sábanas. Respiré aliviada al saber que había sido una ilusión. Eran las 3 de la mañana, pero no creí que pudiera volver a dormir, así que me levanté para darme un baño y tomar una taza de café. Y al quitarme la blusa frente al espejo del baño palidecí. Un enorme moretón violáceo aparecía en el medio de mi abdomen. Me toqué la piel y me dolió, como si me hubiera dado un golpe. Me dije a mí misma que no podía ser verdad. De seguro al estar dormida me sujeté con fuerza el vientre y yo misma me había causado la marca. Sí, seguro tenía que ser eso, ¿verdad? Los días continuaron con su rutina habitual, aunque ya no intenté tener más sueños lúcidos.
Mi psicólogo me dijo que probablemente había retrocedido en mi lucha mental contra mis miedos, pero que de seguro no era más que eso, y yo intenté creerle, porque la versión que rondaba en mi mente era mucho peor, la versión de que probablemente había jugado con algo que no debía y que ahora venía otra vez por mí. Aunque intenté no pensar más en los sueños, la sensación de ser perseguida en la oscuridad volvió y me aparecían marcas y cortes en varias partes de mi cuerpo. Sentí que estaba volviéndome loca. Un día se lo conté a una amiga porque ya no sabía qué hacer. Mi amiga creía en las energías y todas esas cosas. Me dijo que ella conocía a alguien que tal vez podría ayudarme. Y 2 días después me encontré sentada en una salita de espera llena de personas que tenían la misma cara de angustia que yo. «Tranquila, dicen que él puede arreglar todo», me dijo mi amiga. No tenía idea de a quién se refería, pero decidí esperar. Poco después, un hombre apareció cruzando unas cortinas hechas de cuentas de madera. Parecía tener unos 40 y tantos años, de rasgos indígenas y un cabello oscuro y lacio. En su cuello colgaban un montón de collares de diferentes colores y los iba tocando a medida que caminaba por la salita de espera y observaba a cada una de las personas que nos encontrábamos allí. De pronto se detuvo y se giró hacia mí. Me observó con atención y me indicó que lo siguiera. Pasamos a lo que supongo que era su consultorio, por así decir, una habitación llena de imágenes religiosas y de otras que no supe reconocer. Habían estanterías llenas de pequeños frascos, hierbas, polvos y un sinfín de cosas más. El hombre me dijo que se llamaba Marcos y me pidió que me sentara. Se paró a mi espalda y puso sus manos en mis hombros mientras recitaba unas palabras que no entendí. Luego encendió un ramillete de hojas y llenó la habitación de humo. «Ahí está», dijo con calma. Marcos y yo vimos cómo una silueta humanoide se movía en el humo a través de la habitación. Me llené de miedo, así que todo lo que temía era cierto. Había torturado a ese ente y ahora volvía a perseguirme. «Tené cuidado», dijo Marcos. «Ese ser te busca por tu energía. Aunque no me digas nada, yo lo sé. Esos sueños que tuviste no fueron sueños. Vos viajaste a otro plano, al de ese ser al que vos llamás ente. Con tu energía mental, que es bastante particular, lograste atraparlo y por un tiempo te vengaste de él, pero luego te saliste de control y en lugar de vencerlo y cerrar el portal para siempre, decidiste sacar lo peor de vos. Terminaste vibrando negativamente y ahora él busca hacerte lo mismo. Es cuestión de tiempo para que pase lo peor». «¿Y qué sería lo peor?», pregunté con miedo. «Que te quite la vida o que te quedes atrapada en ese plano hasta que tu cuerpo físico no resista más», dijo Marcos con el rostro serio. «¿Y hay forma de evitarlo?», pregunté angustiada mientras las lágrimas me caían por el rostro. «Lamentablemente no», dijo Marcos. «La única que puede cerrar ese portal sos vos. Pero ya no va a ser tan fácil porque el ente ahora sabe cómo evitar que lo atrapes de nuevo. Y entrar a ese plano astral de vuelta podría dejarte atrapada ahí para siempre. Lo único que puedo hacer es ayudarte a protegerte en esta realidad. En la otra no puedo hacer nada». Marcos se quitó uno de sus collares, hecho con semillas rojas, y me lo colocó. Me indicó que no lo perdiera ni me lo quitara jamás. Si lo hacía, ese ser me encontraría de nuevo. Salí de la casa de Marcos con las piernas flojas. Sentí que podría caerme al suelo en cualquier momento si mi amiga no me estuviera sosteniendo. Gracias a ese collar, pude vivir los años que siguieron de forma tranquila porque me protege de día, y las píldoras que me recetó el psiquiatra me dejan inconsciente durante toda la noche para no soñar. De ese modo he logrado escapar de mi habilidad de viajar a otros planos cuando duermo. Pero cada noche tengo miedo de que el medicamento falle o de que el collar se rompa, porque Marcos ya no vive en el país y he perdido su rastro. Espero que este collar dure el resto de mi vida, porque de lo contrario, sé que me espera otro encuentro con el ente demoníaco. Si llegaste hasta acá, quiero agradecerte por ser uno de los seguidores más fieles del canal.
Y si te gustó este contenido, por favor suscríbete al canal, dale pulgar arriba y déjame un comentario. Te lo voy a agradecer mucho para que YouTube pueda recomendar este video a más personas. Y ahora sí, como siempre te digo, chao, hasta la próxima.